Bien, comenzando con lo que sería este segundo parcial, vamos a empezar hablando de lo que sería la región torácica. Esta región torácica, también conocida como tórax, es una de las regiones más importantes debido a la gran cantidad de patologías que se pueden dar en esta localización del cuerpo humano, especialmente patologías severas o graves relacionadas con lo que serían los órganos o vísceras al interior de esta cavidad torácica, como por ejemplo el corazón o los pulmones. Bien, cuando hablamos de lo que sería la región torácica, vamos a empezar haciendo una mención a lo que sería su visión general. Cuando hablamos de la región torácica, vamos a decir que es esta región que le estamos viendo aquí coloreada en un color o en un tono más o menos morado. Se va a encontrar localizada en lo que sería la parte más superior del tronco, limitada superiormente con lo que sería la región cervical y limitada inferiormente con una parte de este tronco que sería la región abdominal que le estamos viendo en color amarillo, separada de esta por un músculo en forma de cúpula que sería el diafragma. A los lados se va a articular lateralmente con cada una de las extremidades superiores a través de lo que se conoce como cintura escapular. Toda esta parte que denominamos tórax se va a encontrar solo en lo que sería la región anterior. Toda esta misma región en la parte de atrás se denomina dorso y correspondería a otro tema que sería el estudio de la espalda o dorso. Por tanto, la región torácica la vamos a ver solo en lo que sería la visión anterior y lateral. En la región posterior sí va a ser, bueno, lo que correspondería a las paredes posteriores del tórax, pero lo vamos a estudiar con lo que sería la espalda. Como hemos dicho, tiene o contiene en su interior estructuras muy importantes, por ejemplo, lo que sería el corazón, el nacimiento de los grandes vasos, los pulmones, la vía aérea que está llegando desde el cuello, una gran cantidad de ganglios que nos indican diferentes alteraciones que pueden ocurrir en estos. Además de eso, van a ser sitio también frecuente de lesiones musculares y esqueléticas, por ejemplo, fracturas costales, que son bastante frecuentes en pacientes politraumatizados, lesiones musculares, tanto las que corresponden estrictamente a lo que sería la región del tórax, como a otras que se relacionan con lo que sería el esqueleto apendicular, es decir, las extremidades. Por eso se denominan músculos axioapendiculares, por ejemplo, el pectoral mayor, pectoral menor y algunos otros músculos que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar ahora de lo que serían sus componentes. Cuando hablamos de lo que sería la región torácica, vamos a ver que existen diferentes componentes. Vamos a ver que está compuesta básicamente por dos partes más importantes, lo que sería la pared y la cavidad torácica propiamente dichas, que va a ser esta que estamos viendo aquí, que tiene la forma de un cono más o menos, que es más amplio en la parte inferior y más estrecho en la parte superior. Y otro componente que sería la cintura escapular, que corresponde en realidad a lo que sería la extremidad, pero que ya vamos a empezar a mencionar debido a que hay músculos y estructuras que están relacionadas tanto con lo que sería la pared torácica y su interior, que es la cavidad torácica, como con lo que sería el esqueleto apendicular, en este caso la extremidad superior. Cuando hablamos de esos componentes, vamos a hablar primero de lo que sería la pared torácica. Esta pared torácica, como estamos viendo aquí, va a estar compuesta por estructuras óseas, como por ejemplo las costillas, el esternón, en la parte de atrás las vértebras torácicas, de estructuras cartilaginosas, como los cartílagos costales, de estructuras musculares, como lo que serían los músculos, en este caso estamos viendo músculos intercostales. Hay algunos músculos que hemos dicho que están relacionados tanto con lo que sería la pared torácica como con la extremidad y se denominan músculos axioapendiculares. Aquí estamos viendo el pectoral menor, aquí se ve el pectoral mayor, aquí se ven los serratos, también conocido como serrato anterior.
Bien, en la parte de atrás se vería un poco de lo que sería el trapecio y el dorsal ancho, que también están relacionados de esa misma forma. Une lo que sería el esqueleto axial, es decir, la parte central. En ese caso sería la parte posterior del tórax, que corresponde al estudio de dorso, y lo que sería la extremidad superior. Y todo esto obviamente va a estar recubierto por las estructuras superficiales que hay en todo el cuerpo. Es decir, los músculos están recubiertos por una envoltura que sería la fascia. Por encima de esta se va a encontrar lo que sería el tejido celular subcutáneo y encima de esto lo que sería la piel. Cuando hablamos de esta región torácica y más precisamente de la pared torácica, que es la que está encerrando todo ese espacio que se encuentra dentro conteniendo las vísceras, que se conoce como cavidad torácica, vamos a hablar de sus funciones. Las funciones que va a tener esta pared torácica van a ser básicamente las que estamos viendo aquí. La primera de sus funciones es la protección. Como estamos viendo, va a formar una especie de parrilla costal, una especie de una jaula rodeada por huesos y porciones cartilaginosas que van a circunscribir o rodear un espacio en el cual se encuentran órganos vitales sumamente importantes. Entonces, la primera de las funciones es contener estos órganos y brindarles protección a manera de un muro o pared que se interpone entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra fuera de la cavidad torácica. Su segunda función es resistir las presiones negativas, presiones es con S por si acaso. Las presiones negativas que se encuentran durante los movimientos inspiratorios. Cuando hay una inspiración y se va a dar un movimiento de la pared torácica hacia afuera, como se está ampliando el volumen que hay dentro de la cavidad torácica, va a aparecer una presión negativa ahí dentro. Es lo mismo que si ustedes tienen un globo lleno de 1 litro de aire y empiezan a estirar el globo en todos los sentidos, en todas las direcciones, y ahora tiene el doble de tamaño, el aire va a querer entrar al interior de ese globo, o en una llanta, o en lo que ustedes quieran. El aire va a querer entrar porque ahora hay un mayor espacio que puede ser ocupado por mayor cantidad de aire. En este caso es lo mismo lo que acontece. Lo que va a tener es la función de resistir esas presiones negativas, es decir, resistir el intento que tiene el aire de entrar por cualquier lugar hacia esa cavidad interna, y solo va a permitir que este aire ingrese por lo que sería la vía aérea, es decir, tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios y todo lo que sería el árbol traqueobronquial. Otra de las funciones que tiene es que va a sostener a las extremidades. Como estamos viendo aquí, le sirve a uno de los huesos de la cintura escapular, que es la clavícula, como un punto de anclaje en esta región, y por tanto va a ayudar a sostener a todo lo que sería esta extremidad superior. Además, les va a servir de anclaje a los mismos músculos, bien sean músculos que tienen que ver con la pared torácica estrictamente, como por ejemplo los músculos intercostales, como músculos de otras regiones, por ejemplo músculos de la porción abdominal, aquí estamos viendo el recto anterior del abdomen, o los músculos oblicuos y transversos del abdomen que también se insertan en partes o bordes de lo que sería la pared torácica, y también a músculos de lo que sería la extremidad superior. Ya hemos hablado de los axiopendiculares, por ejemplo este de aquí, que es muy conocido, muy famoso, que es el músculo pectoral mayor. Hablando ahora de lo que sería la pared torácica, es decir, todo lo que se haya envolviendo, recubriendo y dando límites a la cavidad torácica que se encuentra por dentro, vamos a decir que tiene básicamente 3 componentes. El primero de su componente van a ser las vértebras torácicas. Su estudio corresponde básicamente a lo que sería el estudio de dorso o espalda, donde vamos a ver todas las vértebras que articuladas unas con otras van a formar la columna vertebral. Sin embargo, aquí vamos a mencionarlas debido a que forman la pared posterior de lo que sería la cavidad torácica. Su segundo componente van a ser las costillas, que son todas estas estructuras aplanadas e incurvadas que van a ir desde lo que serían las vértebras, más precisamente los lados de los cuerpos vertebrales, hacia lo que sería el hueso que se encuentra delante, que sería el tercer componente, que es el esternón. Por tanto, en cuanto a lo que serían los componentes
de la parte ósea o esquelética de esta pared torácica, tenemos tres. Las 12 vértebras torácicas que se encuentran atrás, las 12 costillas que van a ir desde lo que son las vértebras hacia lo que es el esternón, y la tercera estructura sería ese esternón, que es este hueso que están viendo aquí en toda la región anterior, que es un hueso plano, que a su vez está compuesto por tres partes que vamos a estudiar con más detalle más adelante. ¿Cómo se ve este esqueleto de lo que sería la pared torácica, esta porción ósea y ahí también con partes cartilaginosas? Del lado se va a ver de esta forma, estamos viendo una visión lateral izquierda en la cual se puede ver claramente que en la parte de atrás se encuentran las 12 vértebras torácicas articuladas por estos discos entre ambas, entre una vértebra adyacente con la vértebra inmediatamente inferior, que son unas articulaciones cartilaginosas que hemos visto que son de tipo secundarias, es decir, son sínfisis. Cuando todas están juntas se va a denominar esa parte de la columna vertebral como columna dorsal, también conocida como columna torácica, compuesta por 12 vértebras torácicas más sus discos intervertebrales. Estas costillas, como estamos viendo, desde la primera, que es la que se encuentra más arriba, hasta la 12ª, que es la que se encuentra más abajo, está aquí, es corta, delgada, poco incurvada, van a tener un orden en el cual van a ir creciendo en tamaño desde la primera hasta más o menos la séptima, que suele ser la más grande, y a partir de lo que sería la séptima para abajo empiezan a disminuir su tamaño. Como estamos viendo, tienen unas características tanto en su forma como en su estructura que están total y completamente adaptadas a realizar una determinada función específica. El esternón, como estamos viendo, es un hueso plano que va a servir básicamente de punto de anclaje en la parte de adelante, es decir, va a reemplazar lo que sería la columna vertebral atrás, que sirve de un punto de anclaje o desde el cual parten todo lo que serían las costillas, y el esternón va a hacer esta misma función en la parte anterior, de forma tal que se forma un espacio prácticamente cerrado anterior, lateral y posteriormente. ¿Cómo se vería esa estructura? Si haríamos un corte transverso y miraríamos desde arriba, se vería de esta forma, con el esternón que aquí ha sido seccionado transversalmente, que se encuentra en la parte anterior, los cartílagos costales que van a ayudar a que estas costillas terminen de formar ese círculo, es decir, la costilla normalmente, bueno, dependiendo de las costillas, pero en general las costillas van a llegar solo hasta cierto punto de esa distancia y de ahí necesitan la ayuda de un cartílago costal que los conecte o las una con lo que sería el esternón. Y en la parte de atrás veríamos una vértebra torácica típica más o menos con la estructura que estamos viendo aquí. Con todo esto de aquí que es su cuerpo vertebral, el arco vertebral rodeando el agujero vertebral y sus apófisis. Bien, hablando de todo lo que sería la estructura de esta pared torácica, entonces hemos empezado hablando de lo que sería la parte ósea y cartilaginosa, es decir, el esqueleto de la pared torácica. Hablando de este esqueleto de la pared torácica, de lo primero que vamos a hablar es del primer componente que serían las costillas. Estas costillas son huesos planos que son o se encuentran en un número de 12 costillas. 12 al lado derecho y 12 al lado izquierdo. Estas costillas van a ser clasificadas de acuerdo a su forma o sus componentes en costillas verdaderas, también conocidas como vértebrocostales, costillas falsas, que serían de la octava a la décima, y costillas flotantes, que son la 11ª y la 12ª. Esta denominación es una denominación basada en cómo se articulan dentro de lo que sería la pared torácica. Entonces, cuando hablamos de lo que serían las 12 costillas, en este caso estamos viendo las 12 costillas del lado derecho, vamos a ver que existen dos tipos de clasificaciones. La primera de las clasificaciones va a ser una clasificación que tome en cuenta el criterio de cómo está articulada la costilla y dónde está localizada. La segunda clasificación
se va a referir estrictamente a la forma que tiene una determinada costilla. Por tanto, hay dos clasificaciones. La primera clasificación de la que estamos hablando es según la localización y cómo se articula principalmente esta costilla. Y esta clasificación va a ser la que determina o clasifica que estas costillas sean verdaderas desde la primera hasta la séptima, que sean costillas falsas de la octava a la décima y que sean costillas flotantes, la onceava y la doceava. ¿Por qué se denominan así? Bien, vamos a ver que esa clasificación en tipos de costillas va a estar determinada por la forma en la que cada una de estas costillas se va a ir a articular con lo que sería el esternón. Las primeras 7 costillas, es decir, desde la primera que estaría aquí hasta la séptima, se conocen como costillas verdaderas, también conocidas como vértebro-costales, debido a que van desde la columna vertebral hasta los cartílagos costales que se encuentran en la parte de adelante, que serían estos de aquí, que se ve en otro color, en un color diferente. Entonces esta primera costilla, por ejemplo, corresponde a las costillas verdaderas, también conocidas como vértebro-costales, porque parte de la columna vertebral hasta el cartílago costal. Por tanto, se dice que se articulan directamente con el esternón a través de su propio cartílago costal, lo que les va a diferenciar de la siguiente tipo de costillas, que serían las costillas falsas. Esas costillas falsas también son denominadas vértebro-condrales. Sería este segundo grupo. Estas costillas falsas corresponderían a lo que serían desde la octava, la novena y la décima costillas. 8, 9 y 10. Estas tres costillas se denominan falsas porque no se van a articular directamente con el esternón a través de su propio cartílago costal, como lo hacían esas primeras 7, sino que lo van a hacer a través de lo que sería esta unión de cartílagos costales que se conoce con el nombre de arco costal, también conocida como reborde costal. Entonces, como vemos, por ejemplo, la sexta, que es verdadera, se articula directamente con el esternón a través de su cartílago costal. La séptima, que es también verdadera o conocida también como costilla vértebrocostal, se articula también por lo que sería este cartílago costal, de ahí su nombre. Entonces, esas 7 primeras que se encuentran por ahí arriba van a articularse directamente a través de su cartílago costal. La 8 que estamos viendo ya aquí, la 9 y la 10 ya no llegan a articularse directamente con lo que sería el esternón por su propio cartílago costal, sino que se van a unir al cartílago costal que estaba por encima. Todas se van a juntar para formar este cartílago costal que se conoce como arco costal o reborde costal, y este se une al cartílago costal de la séptima costilla. Por tanto, no se articulan directamente con lo que sería el esternón y por eso se les denomina falsas, también conocidas como vértebro-condrales. Entonces solo hay 3, la octava, la novena y la décima. Nos faltan las últimas 2 costillas, que son denominadas costillas flotantes. ¿Por qué se llaman así? Porque no se van a unir con el esternón ni siquiera de forma indirecta. Como estamos viendo aquí, van a terminar quedándose a medio camino y por tanto no van a llegar a articularse de ninguna forma con lo que sería el esternón. De ahí su nombre de que sean costillas flotantes. También se las conoce con el nombre de costillas vertebrales porque solo se unen a las vértebras. Y también se les conoce como costillas libres, por lo tanto tiene 3 nombres: costillas flotantes, vertebrales o libres, la onceava y la doceava. ¿Por qué? Porque no van a llegar hasta el esternón, se van a quedar ahí a medio camino, flotando, libres o solo unidas a las vértebras, de ahí su nombre. Entonces corresponderían a la onceava y doceava. Y son estas dos que estamos viendo, la onceava y la doceava, que aquí se aprecian mucho mejor, que son bastante más cortas y se van a quedar simplemente ahí unidas a lo que serían músculos de la pared posterior del abdomen en este caso,
y que tiene que ver con músculos de la región dorsal o músculos de la espalda. Existe además otro tipo de clasificación que sería una clasificación ya no en función de la posición que están ocupando o del número de costillas que son, que como han visto se nombran de superior, que es la primera, hasta la 12ª, que es la que se encuentra más abajo, sino que se va a basar en cómo están formadas estas costillas o en cuál es su estructura. Entonces, las clasifica en dos tipos. Las costillas típicas, que son las que estamos viendo aquí, que corresponden desde la tercera hasta la novena, es decir, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Y costillas atípicas, que son las otras, es decir, la primera, la segunda, más lo que sería la 10, 11 y 12 costillas. La décima, onceava y la 12ª costillas. Entonces las primeras dos y las últimas tres costillas son atípicas. Y todas las que quedan en medio, es decir, desde la tercera a la novena, son costillas típicas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace que estas no sean iguales, sino que sean diferentes? Las costillas típicas van a tener básicamente cuatro partes, que serían, la primera sería la cabeza, que es esta región de aquí. Justo al lado tenemos el cuello, que es una parte un poco más estrecha. Lateral a esto tendríamos el tubérculo y todo lo que sería la curvatura, es decir, todo el resto de lo que sería la costilla, se conoce como cuerpo. Esas son las cuatro partes que tiene una costilla. Además de eso, cada una de estas partes tiene que tener una determinada estructura y unas determinadas características. Aquí estamos viendo una costilla típica, por ejemplo la octava, que por la parte de atrás, esta sería la región posterior, si ustedes quieren, y esta parte sería la región anterior, es decir, la que va a unirse con el esternón, y esta es la que está unida con lo que serían las vértebras dorsales o vértebras torácicas. La región de la cabeza es la que se encuentra más cerca a lo que serían las vértebras, va a ser la parte por la cual se va a articular con lo que serían las vértebras. Tenemos una visión posterior aquí. Entonces, si miraríamos aquí las partes que tienen las costillas, buscamos una típica, es decir, desde la tercera hasta la novena, por ejemplo, esta de aquí que es la cuarta, y tendríamos aquí localizada la cabeza, que no se ve bien porque está tapada por lo que sería una apófisis vertebral. Luego tendríamos su cuello, lateralmente su tubérculo, y todo lo que quede por ahí sería su cuerpo. Ahí están las cuatro partes de una costilla. Por tanto, tres de sus partes están muy cerca de lo que sería la columna vertebral y solo su parte libre, que verá articularse con lo que sería el cartílago costal, en la parte más amplia sería el cuerpo, sería la cuarta parte. Entonces, cuando hablamos de esas características que tiene que tener una costilla típica, lo primero que tiene que tener es que tenga estas cuatro partes: cabeza, cuello, tubérculo y el cuerpo. Además de eso, cada una de estas partes tiene que tener unas características específicas. Por ejemplo, como estamos viendo aquí, la parte de la cabeza tiene que tener estas estructuras de aquí que se conocen como carillas articulares. Sirven para que se articule con la vértebra que se encuentra encima y con una vértebra que se encuentra debajo. Entonces son carillas articulares para la articulación con las vértebras. En medio de ambas va a aparecer lo que se conoce como cresta de la cabeza, es decir, esta elevación que les va a separar a las dos, que sería la cresta de la cabeza, y va a separar de forma parcial estas articulaciones. Entonces, además de tener una cabeza, tiene que tener dos carillas que se conocen como carillas costales, una carilla costal superior, una carilla costal inferior, ambas separadas por lo que sería la cresta costal. Luego tiene que tener un estrechamiento que sería el cuello, que aquí se ve mucho mejor. Y lateralmente tiene que tener una parte más ensanchada, dilatada después de ese estrechamiento que es el cuello, que se conoce como tubérculo. Este tubérculo va a ser una parte un poco más dilatada y tiene
siempre hay que tener dos porciones. Una porción articular que sirve para articularse con lo que sería la apófisis transversa de una vértebra y una porción no articular que sirve para la inserción. Sirve para inserciones ¿de qué tipo? Pues para inserciones de lo que sería el ligamento costo-transverso, que va a ir desde la costilla hacia la apófisis transversa. De ahí su nombre de costo, de costilla, y transverso de apófisis transversa. Entonces, vamos a ver que tiene una parte articular, que es similar a estas carillas, y una parte no articular, que es la parte más grande. Y luego vamos a tener la última parte que sería el cuerpo. La cuarta parte que es el cuerpo, que hemos dicho que es prácticamente todo lo que sería la curvatura grande que hace una costilla, va a tener también diferentes características. Va a tener una parte denominada ángulo, que es la parte en la cual va a cambiar mayormente o de una forma más drástica su dirección. Y también tiene que tener la característica de ser aplanada en el sentido lateral. Es decir, tiene que ser principalmente alta y su espesor tiene que ser muy poquito. Es un hueso plano, incurvado. ¿Qué características más tiene que tener? Tiene que tener en la parte inferior lo que se conoce como el surco costal, también conocido como surco de la costilla. Aquí lo estamos viendo en una parte ampliada. Ese surco de la costilla va a servir para que por esta región vengan la vena, arteria y el nervio intercostales. Entonces aquí tendríamos esas estructuras de forma tal que los proteja de la parte más externa o exterior. Bien, aquí vamos a ver lo mismo, las mismas estructuras, pero ahora las estamos viendo en una visión superior. Es decir, es como si estuviéramos viendo estas costillas en esta visión. Como se nota aquí, estamos viendo una visión en la cual se ve atrás, esta parte es posterior. Se encuentran aquí todo lo que serían las vértebras, en este caso vértebras torácicas. En la parte anterior está el esternón, se ve su manubrio y parte de lo que sería su cuerpo. Y lateralmente estamos viendo las costillas. Es decir, le hemos sacado la cabeza a esta persona, si ustedes quieren. Se ha desprendido el cráneo para poder ver todo lo que sería las costillas, las vértebras y el esternón en una visión superior. Estamos viendo como si le hubiéramos sacado la cabeza y estaríamos mirando desde arriba de la persona. Esa misma visión es la que vamos a utilizar para ver las costillas de aquí. Entonces vemos la costilla típica primero. Hemos dicho que es desde la tercera a la novena, por eso aquí nos muestra una costilla número 8 o una octava costilla. Tiene que tener cuatro partes, que serían la cabeza, el cuello, que es una parte un poquito más estrecha, el tubérculo, que es esta parte que se vuelve a dilatar, y lo que sería el cuerpo, que es todo lo demás, toda esa curvatura. La cabeza tiene que tener dos carillas y una cresta de la cabeza. El cuello tiene que ser más estrecho y delgado. El tubérculo tiene que tener dos partes, una parte que es articular, que es una carilla, y una parte no articular, que es rugosa y sirve para la inserción del ligamento costotransverso. Y el cuerpo tiene que tener esta parte de aquí que se ve que es como que cambia ese ángulo. Aquí estaba yendo en una dirección más o menos lateral y aquí se vuelve de repente una dirección mucho más anterior. Este cambio, este ángulo se conoce como ángulo porque hay un cambio en la dirección, de ahí el nombre de esta región en la cual la curvatura es mucho mayor y la dirección cambia drásticamente, se conoce como ángulo. Como estamos viendo en una visión superior, no se puede ver el surco de la costilla que se vería aquí en la parte de abajo. Bien, esta es una costilla típica. Ahora vamos a las costillas atípicas. Entonces serían las dos primeras, aquí estamos viendo la primera y segunda, más las tres últimas, que serían la onceava, la doceava y la décima, que el libro no les muestra, porque es muy parecida básicamente a la onceava y doceava costillas. La primera costilla, vamos a mencionar entonces por qué es diferente la primera costilla. Primero, como están viendo, está aplanada en un sentido supero inferior, es decir, está aplanada de arriba a abajo. Si nosotros la veríamos en el tórax, como aquí, estamos viendo que si la miramos de lado casi no se la ve porque es plana, su espesor es muy delgado en este nivel
Y más bien lo que sí que va a tener es mucho más ancha porque está aplanada como si lo hubieran aplanado de arriba abajo. Estas demás costillas en cambio están aplanadas lateralmente, de lado a lado. Si las miramos de arriba son muy delgaditas, como estábamos viendo esta de aquí. Es muy delgada, una típica es delgada. Está aplanada como si lo hubieran aplanado lateralmente. Esta primera costilla en cambio es mucho más ancha en una visión superior, tiene mucho más espesor porque está aplanada de arriba abajo o de superior a inferior. ¿Qué más la va a hacer diferente? Su curvatura es mucho mayor, como es la primera de las costillas, como están viendo, esa curva que hace es mucho más marcada que la curva que vemos en una costilla típica. Además de esto, ¿qué va a tener? Dentro de lo que sería la cabeza, en vez de tener dos carillas articulares, tiene una sola carilla articular para articularse con lo que sería el cuerpo de la vértebra T1. ¿Qué más la va a hacer atípica? Que en lo que sería su superficie superior, que es la que estamos viendo, va a tener dos surcos. Un surco anterior, que es para la vena subclavia, este de aquí, y un surco posterior para la arteria subclavia. En medio de ambos va a tener además un tubérculo, una elevación, que es para el músculo escaleno, y encima de eso va a tener una superficie más elevada, delgada, de forma lineal, que sería la cresta del músculo escaleno. Entonces, todas esas características van a ser atípicas a la primera costilla. Una sola carilla en la cabeza, aplanada de superior a inferior, que tiene una curvatura mucho mayor, que tiene surcos para los vasos, que serían surcos de la vena subclavia, surco para la arteria subclavia, que es un poco más posterior, y en medio de ambas el tubérculo del músculo escaleno con la cresta del músculo escaleno, y no tiene un surco subcostal o un surco costal que tenían las típicas para proteger a la vena, arteria y nervio intercostales. La segunda costilla también es atípica, pero ya es un poco más parecida a las costillas típicas porque está más cerca a la tercera, que sería la primera de las costillas típicas. Básicamente sería típica porque tiene una cabeza con las dos carillas, tiene un cuello normal, tiene un tubérculo con las dos partes, pero en lo que sería el cuerpo va a tener una alteración, que es esta de aquí, que es la tuberosidad para el músculo serrato anterior. Eso es lo único que la va a hacer atípica. Pasamos a las tres últimas, la décima, onceava y doceava. ¿Qué les va a hacer atípicas? Que esta onceava que se ve aquí, la doceava y la décima que no nos muestran, todas tienen en la cabeza una sola carilla, igual que ocurría con lo que era la primera costilla, que tenía también una sola carilla costal, por tanto se articula con una sola vértebra y no con dos vértebras como las costillas típicas. ¿Qué más va a ser atípicas a la onceava y a la doceava especialmente? Que no tienen cuello, como están viendo, no tienen cuello y no tienen tuberosidad. Básicamente solo tienen cabeza, que tiene una sola carilla, y el cuerpo. Y ya está. Eso las hace atípicas. Por tanto, ya hemos hablado de todo lo que serían las porciones óseas, la primera parte de lo que sería el esqueleto de la región torácica, que serían las costillas. Las hemos clasificado en verdaderas, falsas, flotantes, de acuerdo a su posición y a cómo se articulen, y de acuerdo a su estructura en típicas y atípicas. Tienen que aprenderse ambas clasificaciones. Ahora vamos a hablar de lo que serían los espacios intercostales. Los espacios intercostales van a ser los espacios que hay entre dos costillas, es decir, todo este espacio que están viendo aquí. Normalmente se encuentra cubierto dentro de lo que sería el ser humano vivo o el cadáver, cuando lo estamos diseccionando, por una serie de músculos que son los músculos intercostales. Los vamos a estudiar a detalle más adelante. Y por las fascias que revisten a estos músculos. Hay una fascia que es la fascia muscular, que se encuentra adherida a estos músculos, y la fascia endotorácica, que es una fascia que se encuentra todavía más profunda o por dentro de esos músculos, revistiendo lo que serían las cavidades pulmonares justo al lado o adyacente a lo que sería la pleura. Todo eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es importante saber de estos
espacios intercostales, que estos espacios intercostales van a tener esos músculos y además van a tener dos grupos de paquetes vasculonerviosos, es decir, vena, arteria y nervio intercostales, que vamos a tener superiores, y vena, arteria y nervio intercostales, que van a ser inferiores. ¿Cuáles son más importantes? Los de arriba, los superiores. Por eso tienen su propio surco dentro de lo que sería la costilla, que era el surco costal, que intenta protegerlos, porque son más grandes, son vasos más importantes. Y nervios que dan una inervación mucho mayor. Las otras son ramas minoritarias que van a ir por ese mismo espacio intercostal, pero en la parte inferior. ¿Qué más? Los espacios intercostales son mucho más amplios en la parte anterolateral que en la parte posterior, que es la que no se puede ver. Hacia atrás van a ser mucho más estrechos los espacios y además aquí van a tener la capacidad de ampliarse todavía más durante la inspiración. ¿Qué más hay que saber? Hay 11 espacios intercostales que se van a nombrar justo como la costilla que se encuentra encima. Esta es la primera costilla, debajo tiene el primer espacio intercostal, luego viene el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente hasta llegar al 11º espacio intercostal, que se va a ver principalmente en la parte de atrás, porque acuérdense que esa costilla no llega hasta adelante. Y todo lo que se encuentre debajo de lo que sería la 12ª costilla ya no se va a llamar intercostal porque no está entre costillas, sino que va a ser el espacio subcostal. Es decir, todo lo que quede por debajo de la 12ª costilla se conoce como espacio subcostal. Bien, seguimos. Pasamos a hablar entonces, ahora una vez terminado todo lo que tiene que ver con las costillas y los espacios costales, con la segunda estructura que forma este esqueleto de la pared torácica. Esta estructura van a ser las vértebras torácicas. Las vamos a estudiar con mucho más detalle y cuidado en lo que sería el estudio de la columna vertebral que corresponde a dorso, es decir, a otro tema. Pero ya vamos a empezar a ver algunas cosas que tienen que saber, como por ejemplo, cuando estamos viendo una vértebra torácica, bueno, cuando estamos viendo todas las vértebras, todas tienen las mismas partes, es lo primero que tienen que saber. Las partes van a ser el cuerpo vertebral, que es la parte que se articula unas con otras y están unidas por el disco intervertebral, el arco vertebral, que es toda esta estructura que se ve aquí. Vamos a cambiar a este. Bien, todo esto que se ve aquí es el arco vertebral. Todo lo que estaba por delante era el cuerpo vertebral y además va a tener 7 apófisis, que son estas prolongaciones. Las vamos a dibujar entonces estas pues en otro color. Estas prolongaciones que se están viendo que salen hacia los lados son las apófisis. Hemos dicho que tiene 7. 3 van a ser pares y una es impar. ¿Cuáles son esas pares? Las que están viendo aquí, que son las apófisis transversas. Más lo que serían las apófisis articulares superiores. Las apófisis articulares inferiores, que sirven para articular las vértebras unas con otras. Y estas van a ser pares, por tanto hay una apófisis articular superior, que se ve aquí, porque estamos en visión superior. Una apófisis articular inferior, que aquí no se ve, que sería esta que se ve aquí en la parte inferior, una derecha y una al lado izquierdo. Las apófisis transversas también son una derecha y una izquierda, se las ve aquí, a cada lado. Y la última que sería una apófisis espinosa, también conocida como proceso espinoso, que se prolonga hacia atrás. Son estas que le van a dar el nombre de columna vertebral, antes conocida como columna espinal en algunos libros, debido a que se sentían esas protuberancias que si ustedes tocan la espalda de otra persona, se sienten como una especie de puntas. Y cuando son examinadas de lado, como aquí, parece que se prolongan como si fueran unas espinas. De ahí su nombre. Por tanto, ¿cuáles son las partes de una vértebra normal? Vamos a tener el cuerpo vertebral, que lo vamos a pintar de azul, que es toda esta parte de aquí. El arco vertebral, que lo estamos viendo en rojo. Y las apófisis espinosas. Dentro de lo que sería el cuerpo vertebral, este cuerpo vertebral, que es todo esto que se ve aquí, ahora lo estamos viendo de lado.
como estamos viendo, va a soportar la mayor parte de lo que sería el peso del esqueleto axial. En medio de dos cuerpos vertebrales se encuentra el disco intervertebral, que estaría justo ahí en esa parte, que en este caso está vacía. Va a tener una carilla superior, que es la que estamos viendo, o una cara superior del cuerpo vertebral, y una cara inferior. Sirven para articular un cuerpo vertebral con otro. En lo que sería el arco vertebral va a tener dos partes. Estas partes más anteriores, estrechas, se denominan pedículos. Esta partecita de aquí se conoce como pedículo. Y todo lo que están viendo en color rojo se conoce como láminas. Entre ambos van a formar lo que sería ese arco vertebral que junto con lo que sería la parte más posterior del cuerpo vertebral va a formar ese espacio que se conoce como foramen vertebral. Sirve para que vaya por ahí dentro la médula espinal. Desde lo que sería este arco vertebral van a salir todas las demás prolongaciones, que son las apófisis, que ya hemos dicho que hay las apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, los apófisis transversas, también conocidas como procesos transversos, y la última, que es la única que es impar, que sería la apófisis espinosa, se prolonga hacia atrás. Es por ejemplo esta que está aquí. Esas son las partes de una vértebra torácica. Bueno, de cualquier vértebra. Obviamente también de una vértebra torácica. Pero, ¿qué características van a tener las vértebras torácicas? Que las van a diferenciar de otro tipo de vértebras. Las vértebras torácicas van a tener, en general, su cuerpo vertebral tiene forma de corazón. Como se ve ahí, vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. De forma tal que podamos hacer todo de nuevo. Bien, el cuerpo vertebral tiene la característica de que tiene forma de corazón, como se está viendo ahí. ¿Qué más? Su cuerpo vertebral es intermedio en tamaño. Las vértebras cervicales tienen cuerpos vertebrales muy pequeños y las vértebras lumbares, las que se encuentran aquí abajo, van a tener cuerpos vertebrales muy grandes. ¿Por qué? Porque tienen que soportar más peso. Estas más pequeñas, ¿por qué? Porque tienen que ser más móviles y soportan menos peso. El agujero vertebral tiene forma redondeada. Normalmente, como se ve ahí, es prácticamente un círculo. ¿Qué más? Sus apófisis transversas van a tener unas fositas o carillas articulares. ¿Para qué van a servir? Para articularse con lo que sería la porción articular del tubérculo de las costillas. Entonces van a tener una carilla que está recubierta de cartílago articular. Son bastante largas y se extienden lateralmente. ¿Qué más van a tener? Las apófisis espinosas, que son las que se van hacia atrás, esas que se están viendo aquí. Son muy largas y están dirigidas inferior y posteriormente. Principalmente inferiormente, como se ve. Muy largas e inferiormente. ¿Qué más? Sus apófisis articulares superiores e inferiores tienen unas carillas que son prácticamente planas y que están dirigidas casi solo hacia atrás. Las superiores están dirigidas superior y posteriormente y las inferiores dirigidas inferiores y algo medialmente. Bien, eso sería en cuanto a las vértebras. Obviamente las vértebras torácicas son 12, igual que el número de costillas. Aquí estamos viendo una visión de esas mismas vértebras en una visión que sería posterolateral desde el lado izquierdo. Entonces, posterolateral izquierda, aquí estaría la otra costilla dando toda la vuelta. Y aquí estamos viendo una costilla del lado izquierdo que se está dirigiendo hacia lo que sería el esternón en la parte de adelante. Bien, entonces vamos a mencionar las mismas partes. Aquí se ve el cuerpo vertebral, que hemos dicho que tiene forma más o menos de corazón. Hacia atrás estaría el arco vertebral, que corresponde a todo este giro, o este giro de aquí. Tiene dos partes. Esta parte más estrecha es el pedículo, y esta parte de aquí que se ve más o menos cuadrilátera son las láminas. Luego tendríamos las apófisis. Esas apófisis hemos dicho que son 7. Tenemos las apófisis transversas, que es esta de aquí, como también se extiende hacia los lados, es esta misma. Aquí está sin articularse y aquí está articulada.
con la costilla. Entonces, ¿para qué sirve la apófisis transversa? Para articularse con el tubérculo de una costilla, más precisamente con la porción articular de una costilla. Tenemos las otras apófisis articulares superiores que están aquí arriba, todo esto de aquí, y esta. Y las apófisis articulares inferiores, que sería esta que se ve aquí abajo. Y al otro lado obviamente tienen sus pares. Y esta de aquí es la apófisis espinosa, como hemos dicho es larga, es la única que es impar y está alargada, dirigida principalmente en un sentido inferior. Bien, eso es lo más importante. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, una séptima costilla, que es una costilla de tipo típica, se articula con el cuerpo vertebral de una vértebra que está por encima y el cuerpo vertebral de una vértebra que está por debajo. Por eso tiene dos hemicarillas en lo que sería la cabeza, o dos carillas para articularse con los cuerpos vertebrales. Bien, llegamos a lo que sería la última parte de eso que es el esqueleto de la región torácica, que sería el esternón. Este esternón es un hueso plano. Va a estar formado por tres partes que se van a separar a estos niveles. Toda la parte de arriba, que es la parte más amplia, más voluminosa en un sentido antero-posterior, como estamos viendo aquí, que tiene mayor espesor, se conoce como manubrio del esternón. Luego tenemos lo que es el cuerpo del esternón, que corresponde a toda esa parte de aquí. Y por último tenemos la apéndice o apófisis sifoides. En cuanto a lo que sería el manubrio del esternón, hemos dicho que es la parte más amplia, más voluminosa, de mayor espesor. Va a tener diferentes escotaduras. La escotadura que se encuentra hacia arriba, que es la que se puede notar en el cuello de las personas, se denomina escotadura yugular. Por ahí va a llegar la vena yugular anterior, que es poco importante en cuanto a su relevancia. A los lados vamos a tener las escotadoras claviculares. ¿Sirven para qué? Para que ahí se articulen lo que sería la porción más medial o extremo medial de las clavículas. Aquí estamos viendo cómo es su superficie, que está normalmente recubierta de un cartílago articular porque va a ir a formarse ahí una articulación de tipo sinovial con lo que sería la clavícula. Bien, en la parte más inferior vamos a ver que tiene la mitad de lo que sería una escotadura costal. Es decir, a esta región va a llegar a articularse lo que sería la primera costilla, que a través de su cartílago costal se va a articular la mitad con el esternón y la otra mitad con lo que sería el cuerpo del esternón, aquí arriba con lo que sería el manubrio esternal, aquí abajo con lo que sería cuerpo esternal. Eso es lo más importante en lo que sería el manubrio del esternón. Escotaduras yugular, escotaduras claviculares, que son dos, una a cada lado para cada clavícula, y la mitad de lo que sería la escotadura costal para la primera costilla. La segunda parte de lo que vamos a ver sería lo que corresponde al cuerpo. Este cuerpo va a tener unas elevaciones aquí que se conocen como crestas sinostósicas. Suelen ser 3 o 4. A los lados va a tener los bordes del cuerpo external y dentro de esos bordes va a tener unos espacios conocidos como escotaduras costales. Entonces va a haber escotaduras costales para la segunda costilla, para la tercera costilla, para la cuarta costilla, quinta costilla, sexta costilla y para lo que sería la séptima costilla que se va a encontrar aquí abajo, normalmente es también compartida con lo que sería la apófisis sifoides, también conocida como apéndice sifoides, como quieran decirle está bien. Por tanto, lo más relevante sería en su visión anterior las crestas sinostósicas y en la visión lateral o a los lados van a encontrar las escotadoras costales. Para la segunda costilla, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, es decir, para todas las costillas que se conocen como costillas verdaderas, excepto la primera que se articula con lo que sería el manubrio del esternón y solo en parte con lo que sería este cuerpo esternal. La unión entre lo que sería el manubrio del esternón y el cuerpo esternal se conoce como ángulo esternal y es esta parte de aquí. ¿Por qué se llama ángulo esternal? Porque como están viendo el manubrio está localizado en un plano más o menos en esa dirección
y el cuerpo del esternón tiene un plano un poco diferente, entonces ahí se forma un ángulo external y es un punto de referencia a nivel anatómico. La última parte que nos falta es el apéndice sifoides o apófisis sifoides. Apéndice sifoides, también conocido como apófisis sifoides, va a ser una parte mucho más delgada, estrecha, que es mucho más variable que todas las otras partes y puede estar desviada hacia posterior, hacia anterior, lateral a la izquierda, lateral a la derecha, puede tener un foramen o un orificio. Normalmente es cartilaginosa hasta una mediana edad y a partir de lo que serían los 23, 24, 25 años empieza a osificarse, se vuelve de hueso. Entonces algunas personas empiezan a notar esta masa recién cuando se ha osificado y la sienten como algo duro y acuden a consulta pensando que puede ser algún tipo de lesión. Esa es la apéndice sifoide. Sirve también como un punto de referencia. A ambos lados va a tener lo que sería el reborde costal, también conocido como arco costal, que era la unión de los cartílagos costales. 7, 8, 9, 10. Normalmente esos 4 se van a articular para formar lo que sería el reborde costal en algunos libros. Y en el libro de Moore aparecen como que es la unión de los rebordes costales octavo, noveno y décimo. Aunque como ustedes han visto en la imagen, por ejemplo está aquí, este reborde costal se forma por el cartílago de la séptima, de la octava, de la novena y de la décima. Es también un punto anatómico de referencia. Este lado va a servir principalmente para proteger y delimitar lo que sería el estómago y el vaso. Y al lado derecho se va a encontrar en relación con lo que sería el borde anterior y superior de lo que sería el hígado. Bien, aquí estamos viendo la misma imagen, pero la que ustedes tienen pues en el libro, que es un poco más, está un poco más claro, más esquemático para explicar. Entonces tenemos lo mismo, aquí tenemos manubrio esternal unido a lo que sería el cuerpo del esterno a través de esta línea, que es el ángulo esternal. Dentro de lo que sería el manubrio externo tenemos escotadura yugular, escotadura clavicular y a los lados la escotadura para el primer cartílago costal. En la parte inferior la mitad para lo que sería el segundo cartílago costal. Luego tenemos el cuerpo vertebral, perdón, el cuerpo del esternón que tiene las crestas sinostósicas que no menciona su libro, son esas elevaciones que se ven ahí. Normalmente son 3, aunque pueden haber 4, una más en la parte inferior. Y va a tener las escotadoras costales para los cartílagos costales segundo, tercero, cuarto, quinto y el sexto siempre. El séptimo puede estar solo en lo que sería el cuerpo del esternón, pero como ven aquí, normalmente está compartido con lo que sería una partecita de esa escotadura que va a lo que sería la apófisis sifoides. Y la apófisis sifoides se encuentra en la parte inferior, como ya habíamos hablado. Bien, ese punto, como habíamos dicho, en el que se unía el manubrio con lo que era el cuerpo del esternón se conocería como ángulo. Cuando hablamos de referencias anatómicas, vamos a decir que el borde superior del manubrio se encuentra a nivel de lo que sería el borde superior de la vértebra T3, más o menos. Y lo que sería ese ángulo o unión entre ambas partes de lo que sería el esternón se encuentra a nivel superior de lo que sería la vértebra T5 o más precisamente en el disco intervertebral que une a T4 y T5. La parte más inferior en donde se van a unir el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides o apéndice sifoides pues se va a encontrar a nivel de lo que sería más o menos la mitad del cuerpo vertebral de T9. ¿Para qué nos sirve eso? Para tener referencias, por ejemplo, cuando se habla de lo que es la cavidad torácica, vamos a tener esta parte de aquí que se conoce como mediastino superior, esta parte de aquí que se conoce como mediastino anterior. Lo vamos a ver a detalle en cavidad. Por ahora sepan que sirve de punto de referencia. Vamos a hablar de la apertura torácica. Como hemos dicho que esta es básicamente una estructura que protege totalmente en la parte posterior, en la parte lateral y en la parte anterior. Solo se puede llegar al interior de la cavidad torácica por dos entradas o por dos aperturas, la parte superior y la parte inferior. En la parte superior vamos a tener lo que se conoce como apertura torácica superior o entrada torácica. Y en la parte inferior, la apertura torácica inferior, también conocida como
salida torácica. ¿Por qué se llama entrada torácica y salida torácica? Porque la mayor parte de las estructuras que tienen van a tener una dirección hacia el interior de lo que sería el tórax. Por ejemplo, las arterias que vienen de la cabeza y del cuello traen sangre en esa dirección. El aire que está ingresando por lo que sería el árbol traqueobronquial también está yendo en esa dirección. Por eso se conoce como entrada torácica a esta que es la apertura torácica superior, que como vemos es más pequeña y un poco más horizontal. ¿Cuáles son los límites de esa apertura torácica superior? Por atrás sería el cuerpo vertebral de la primera vértebra torácica. A los lados serían los bordes de la primera costilla y en la parte anterior todo lo que corresponde al manubrio esternal con su escotadura yugular, escotaduras claviculares, aquí no se ven las clavículas que han sido desarticuladas, y se ve sí, la articulación con la primera costilla. Básicamente esos son los componentes. En todo lo que sería la parte inferior vamos a tener el estrecho, perdón, la apertura torácica inferior, que como ven es mucho más amplia. Esta se encuentra de una forma oblicua. Como oblicua porque aquí adelante termina mucho más arriba que aquí atrás. ¿Cuáles son los límites? En la parte posterior vamos a tener que es el cuerpo de la 12ª vértebra torácica. Hacia los lados lo que serían las costillas 12ª principalmente, luego va a ir hacia lo que sería la costilla 11ª. Luego vamos a tener todo lo que sería la curvatura de la 10ª costilla y en la parte más anterior y lateral lo que sería el arco costal del que ya hemos hablado, unión de cartílagos costales. En la parte anterior va a ser el ángulo infraesternal, también conocido como ángulo subcostal, que es la unión entre lo que es el cuerpo del esternón, que está aquí arriba, y esta que es la apófisis o apéndice sifoides. Entonces tenemos un ángulo externo aquí arriba, que en este caso no nos sirve para ver aperturas torácicas, sino que vamos a mencionar este otro ángulo que no lo había mencionado antes, que es el ángulo infraesternal, también conocido como subcostal. A todo este reborde, que es la apertura torácica inferior, va a estar unido un músculo, que es el músculo diafragma. Es un músculo muy importante porque ese músculo va a permitir que respiremos. Ese músculo va a tener más o menos esa curvatura que se está viendo aquí, que como ven va a ir cambiando de acuerdo hacia ahí. Una expiración, como en esa curvatura, y una inspiración donde todavía sube mucho, perdón, una inspiración donde está más abajo debido a que se contrae, y una expiración cuando va a subir hacia arriba porque está relajado y ayuda a expulsar el aire. Este músculo, si es paralizado, la persona deja de respirar. ¿Y quién le da la inervación? El nervio frénico, que es un nervio muy largo que viene desde el cuello. Cuando hemos hablado de plexos nerviosos, hemos mencionado al plexo cervical. También al ver algo de cuello, hemos visto que había ahí una serie de nervios que se unen en forma de redes. Y de esa forma de redes, saliendo de las raíces nerviosas C3, C4 y C5, va a salir formándose un nervio que va a ir por el interior de todo lo que sería la cavidad torácica y va a ir a inervar ese músculo que es el diafragma. Entonces, por eso a una persona que ha tenido un politraumatismo, un accidente de tránsito, no se le debe movilizar el cuello, porque si es que ha habido una lesión de estructuras cervicales o una lesión a nivel de ese nervio frénico, si este seccionado, lesionado o comprimido de alguna forma, va a haber una parálisis del músculo diafragma. Si hay una parálisis del diafragma, la persona deja de respirar y si la persona no respira, la persona fallece. Bien, lo último que nos faltaría ver en esta parte serían las articulaciones de la pared torácica, es decir, la forma en la cual estos huesos se van a ir uniendo unos con otros. Bien, hablando de esto, ¿qué serían las articulaciones? Las van a tener todas resumidas en una tablita en el libro, que es esta tabla de acá que todo el mundo se tiene que aprender, donde están resumidas los 8 principales tipos de articulaciones de la pared torácica o de la región torácica.
es muy preguntado en los exámenes y tiene varios detalles anatómicos que tienen que aprenderse. Vamos a hablar desde las articulaciones, vamos a ir nombrando en un cierto orden. Las vamos a nombrar de posterior a anterior, es decir, vamos a empezar con lo que serían estas articulaciones aquí atrás entre los cuerpos vertebrales de unas vértebras con otras. Entonces empezamos con las primeras articulaciones, que serían las articulaciones intervertebrales. ¿Ya? Las vamos a nombrar más o menos en el orden que ustedes tienen la tabla en el libro. Entonces estas articulaciones intervertebrales, vamos a ver si tenemos, bueno, pues esta imagen que tenemos aquí. Vamos a tener estas articulaciones que son articulaciones intervertebrales, es decir, van a unir, como su nombre dice, dos vértebras. Entonces, ¿qué van a unir? Dos cuerpos vertebrales adyacentes, es decir, este cuerpo vertebral que estamos viendo arriba con el cuerpo vertebral que se encuentra abajo. En este caso, la vértebra T4 y la vértebra T5. Estas articulaciones intervertebrales pueden ser de dos tipos. Vamos a tener primero la articulación de los cuerpos vertebrales que se va a dar a través de un disco articular, que es el disco intervertebral. Entonces, vamos a hablar de la primera. Es una articulación intervertebral. Esas articulaciones intervertebrales pueden ser de dos tipos. Como inciso A, la articulación de los cuerpos vertebrales. Como inciso B, la articulación entre lo que serían las apófisis articulares. Es decir, esos que habíamos visto allá atrás. Los vamos a ver, pues mejor aquí. Bien, entonces cuando estamos hablando, vamos a ver de que las articulaciones intervertebrales, como dice su nombre, van a unir dos vértebras. Entonces, lo van a unir a través de dos tipos de articulaciones. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales, que es esta de aquí, y la articulación de las apófisis articulares, que son estas de acá y estas de acá. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales. ¿Qué tipo de articulación son? Cartilaginosa secundaria, que van a unir lo que sería la cara de un cuerpo vertebral superior con la cara inferior de un cuerpo vertebral con la cara superior de un cuerpo vertebral de la vértebra que se encuentra inmediatamente por debajo. ¿Cuáles van a ser las estructuras que los van a unir o los ligamentos? Hay dos tipos de ligamentos. Ligamento longitudinal anterior, que se encontraría en toda esa curvatura, uniendo de arriba a abajo todo lo que son las vértebras, y el ligamento longitudinal posterior, que está justo en la parte más anterior de ese agujero, que es el agujero conducto vertebral. Esa es la primera articulación intervertebrales. La segunda articulación intervertebral es la que hemos mencionado aquí, que es la articulación entre lo que serían las apófisis articulares, que son, como hemos dicho, una izquierda y una derecha. Aquí no se ve bien, aquí sí se ve una parte izquierda y una parte derecha. Bien, ¿qué tipo de articulación va a ser esta articulación intervertebral de las apófisis articulares? Es una articulación cartilaginosa plana. ¿Qué estructuras van a servir para que hayan esas articulaciones? Los ligamentos que se van a extender entre lo que serían las apófisis articulares. Básicamente una cápsula articular ligeramente más engrosada. Pasaremos ahora, una vez visto todo lo que sería la articulación intervertebral, que es el primer tipo de articulación, al segundo tipo de articulación, que son las articulaciones costovertebrales. Vamos a cambiar de color a un color azul. Entonces, viendo todo lo que es la pared torácica, hemos visto primero las articulaciones que unían unas vértebras con otras. Por ejemplo, vamos a ver estas de aquí. Entonces, estas son las primeras articulaciones de las que hemos hablado. Las articulaciones intervertebrales, que pueden ser de los cuerpos vertebrales, como esta de ahí, o pueden ser las de las apófisis articulares, como estas de acá y de aquí. Pasamos a la siguiente articulación, es decir, nos vamos a ir un poco más hacia los lados. Van a ser las articulaciones costovertebrales, es decir, donde una costilla se una
con una vértebra. Estas articulaciones costovertebrales son dos. Vamos a cambiar a un color que se note más, que sería por ejemplo el verde. Bien, de esto que sería el color verde vamos a pintar lo que serían las articulaciones costovertebrales. Por tanto, vamos a unir esta costilla con esta vértebra. Hay dos tipos de articulaciones costovertebrales, igual que había dos tipos de articulaciones intervertebrales. Las articulaciones costovertebrales vamos a tener esta de aquí, que es la articulación de la cabeza de la costilla, y esta de aquí, que se la conoce como articulación costotransversa. Bien, comenzamos con lo que sería la cabeza de la costilla. Esta articulación de la cabeza de la costilla, y bueno, esta también costotransversa, las podemos aprender ambas como que son sinoviales planas. Estas de aquí también eran sinoviales planas, y la de los discos intervertebrales era cartilaginosa secundaria, también conocida como sínfisis. Por tanto, ambas articulaciones costovertebrales son sinoviales planas. ¿En qué va a variar? En que la articulación de la cabeza de la costilla va a tener lo que serían unos ligamentos, unas superficies, si ustedes quieren, de adherencia, que serían dos tipos de ligamentos. Vamos a tener el ligamento intraarticular, que se dirigía desde lo que era esa cresta que se encontraba ahí separando ambas carillas articulares, desde la cresta de la cabeza, y por eso se llama ligamento intraarticular, porque está dentro de la articulación, y otro ligamento que sería este que se encuentra por aquí en el cadáver, extendiéndose desde una superficie a la otra, que se llama ligamento radiado. Se llama así porque va de una superficie hacia la otra en forma de rayos, y va a cerrar todo lo que sería la cápsula articular. Entonces el ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Entonces, ¿qué superficies articulares se unen? Lo que sería la cabeza de la costilla con cada una de sus carillas o hemicarillas, y lo que serían estas hemicarillas, en este caso hemicarilla inferior y hemicarilla superior de un cuerpo vertebral. ¿Qué tipo de articulación? Sinovial plana. ¿Qué estructura las va a unir? El ligamento intraarticular y los ligamentos radiados de la cabeza de la costilla. Bien, pasamos a la siguiente, que sería la articulación costotransversa. ¿Qué superficies articulares se unen? La parte articular de lo que sería el tubérculo de una costilla y lo que sería la apófisis transversa de una vértebra torácica. ¿Qué tipo de articulaciones? También sinovial plana. ¿Cuáles van a ser los ligamentos que los van a unir? Los ligamentos costotransversos. Tiene el mismo nombre que la articulación. Son ligamentos costotransversos y vamos a tener un ligamento costotransverso superior que se encuentra aquí y un ligamento costotransverso lateral que se va hacia un lado, de ahí su nombre. Esas son las estructuras que los van a unir. Bien, pasamos a lo que sería el siguiente tipo de articulación, que es la articulación costocondral. Es decir, ya no lo vamos a ver aquí, porque esto está en la parte de más atrás, sino que vamos a ir avanzando hacia lo que sería la región anterior. Ya hemos mencionado todo lo que correspondía a las articulaciones entre vértebras, es decir, las articulaciones intervertebrales, las articulaciones entre costilla y vértebra, o decir costovertebrales, y ahora vamos a ir hacia adelante a estas de aquí que son las articulaciones costocondrales, denominadas así porque unen una costilla con su cartílago costal. Esta articulación condrocostal, también conocida como costocondral, va a ser una articulación en la cual se van a unir, como hemos dicho, el extremo de una costilla con lo que sería su cartílago costal. Esas son las superficies de articulación. ¿Qué tipo de articulación van a ser? Son articulaciones cartilaginosas primarias, es decir, también conocidas como sincondrosis. Bien, ahora qué estructura va a reforzar esta articulación, o qué estructura va a servir para unir ambas superficies articulares. En este caso vamos a tener simplemente las coberturas, es decir, el periósteo, que está llegando desde lo que sería el hueso. Por tanto, no hay un ligamento como tal.
Esa articulación entonces bastante fácil. Articulación costocondral, une una costilla o el extremo de una costilla con su cartílago costal. Articulación de qué tipo? Cartilaginosa primaria. Y la estructura que los une o de refuerzo de esa articulación es simplemente el periósteo. Vamos a ver ahora lo que sería la articulación. Seguimos avanzando ahora a las articulaciones intercondrales. Las articulaciones intercondrales van a ser las que se encuentran entre los cartílagos costales. Por ejemplo, aquí entre la sexta y séptima, entre la séptima y octava, entre la octava y novena, entre la novena y la décima. Esos espacios o esos puntos donde se van a juntar ambos cartílagos costales son las articulaciones intercondrales. Condral, cartílago, inter, entre. Entonces, entre cartílagos o intercondrales. ¿Qué tipo de articulaciones van a ser? Articulaciones sinoviales planas. ¿Qué estructura va a adherir o va a unir a estas articulaciones? No hay una estructura específica que las una, es decir, no hay un ligamento como hemos visto, no hay un periósteo que las une en este caso, simplemente es las estructuras costales adyacentes. Los mismos cartílagos se unen unos con otros y van a formar esa articulación sinovial plana. Pasamos a la siguiente articulación, la vamos a dibujar en este caso de un color azul oscuro y va a ser la articulación esternocostal. Dentro de lo que serían las articulaciones esternocostales, cuidado se equivocan en el examen, que son articulaciones entre lo que sería el esternón y el cartílago costal, no entre el esternón y la costilla. Por tanto, el nombre de esternocostal puede engañar. Aquí estamos viendo la primera articulación esternocostal, aquí la segunda. ¿Por qué las he marcado de forma diferente? Porque la primera articulación esternocostal va a unir lo que sería el manubrio del esternón con lo que sería el cartílago costal de la primera costilla. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación diferente a las otras que vamos a ver. En este caso va a ser una articulación cartilaginosa primaria, es decir, también es una sincondrosis. Vamos a cambiar de color para señalar las otras articulaciones esternocostales. Las otras articulaciones esternocostales, por ejemplo, aquí estamos viendo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, todas esas, van a unir a otras partes del esternón con lo que serían los cartílagos costales. En el caso de la segunda, se articula tanto con manubrio con lo que sería el cuerpo. A partir de ahí, todas las demás, es decir, tercera, cuarta, quinta y sexta, especialmente esas, se articulan solamente con lo que sería el cuerpo del esternón. La séptima puede articularse bien sea solo con el cuerpo del esternón o con una parte de lo que sería también la apófisis o apéndice sifoides. ¿Qué tipo de articulaciones van a ser estas? Entonces, a diferencia de la primera articulación externo-costal, que hemos dicho que era de tipo cartilaginosa primaria o sin condrosis, las articulaciones de la segunda hasta la séptima, es decir, todas las que tenemos en verde, son articulaciones de tipo sinoviales planas. Por tanto, pregunta de examen. Hay diferencia entre la primera y las demás. ¿Qué los va a unir? ¿Qué tipo de estructura de refuerzo van a tener? Lo que se conocen como ligamentos esternocostales radiados, porque también tienen una forma radiada. Hay uno anterior, que es el que veríamos en esta parte, y hay uno posterior, que se encuentra más hacia la cavidad, es decir, profundo, en la cara posterior de cada uno de los cartílagos costales y en la cara posterior del esternón. Entonces son ligamentos radiados esternocostales anterior y ligamento esternocostal radiado posterior. ¿Qué articulaciones vamos a tener? Vamos a pasar a las últimas articulaciones, que serían la articulación esternoclavicular, es esta que estamos viendo aquí. ¿Qué superficies se van a articular? Lo que sería el extremo medial de la clavícula y lo que sería la escotadura clavicular del manubrio esternal. ¿Qué tipo de articulación van a formar? Una articulación muy poco frecuente. Es una articulación sinovial, pero en este caso es una articulación sinovial en silla de montar. Por tanto, también puede ser preguntada debido a que es una articulación poco frecuente o poco común en lo que sería
el cuerpo humano. ¿Qué ligamentos van a haber? Unos ligamentos análogos a los que había aquí, es decir, unos ligamentos muy parecidos a los que ya habíamos visto. En este caso se van a denominar ligamentos externoclaviculares. Entonces vamos a tener ligamentos externoclaviculares anterior también, y el que no veríamos, que estaría más atrás, el ligamento externoclavicular posterior. En algunos libros van a encontrar que también se menciona un ligamento externoclavicular superior. Entonces, ligamentos externoclaviculares anterior, posterior y superior. Pasamos a las dos últimas articulaciones. Va a ser dos articulaciones que se encuentran por dentro de lo que sería el esternón, es decir, van a articular partes del esternón. Por tanto, esta de aquí y esta de aquí. Esta de aquí va a ser una articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón, por tanto se denomina articulación manubrio esternal. Y esta de aquí va a articular la apófisis sifoides con el cuerpo del esternón, por tanto se denomina articulación sifoesternal. Articulación manubrio esternal, articulación sifoesternal. Ambas van a ser cartilaginosas. ¿Cuál es la diferencia? La manubrio esternal es una articulación cartilaginosa secundaria, es decir, es una sínfisis. La articulación sifoesternal, en cambio, es una articulación cartilaginosa primaria, es decir, una sincondrosis. ¿Van a tener algún tipo de estructura que los refuerce? En general, no. Lo único que tienen que saber es qué superficies se están articulando, es decir, manubrio del esternón y cuerpo del esternón, y apófisis o apéndices sifoides y cuerpo del esternón. Lo último para terminar, entonces aquí serían los movimientos de la pared torácica. Que el libro también los menciona. Los movimientos de la pared torácica son básicamente dos movimientos. Tenemos un movimiento en bomba, es decir, en bomba de agua, lo denominan en algunos libros. Es decir, es un movimiento que van a hacer algunas costillas para llevar el esternón más hacia adelante y superiormente durante la inspiración y más hacia atrás e inferiormente durante la expiración. Entonces la costilla medio que asciende y disminuye, por tanto tiene más o menos esa dirección o en bomba de agua. Y la segunda, que sería un movimiento en asa de cubo, se denomina. Es un movimiento que hace la costilla también hacia los lados. Cuando se dirige hacia arriba, también la costilla se dirige un poco hacia lo que sería la región lateral. Por tanto se denomina también movimiento en asa de cubo. Ambos movimientos se van a dar durante la inspiración y la expiración, que es provocada, como hemos dicho, por el músculo diafragma, que es el que produce la respiración y además va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Como estamos viendo, la pared torácica tiene la característica de ser resistente, pero también tiene la característica de ser móvil y ligera. Es móvil y por tanto va a dar lugar a movimientos respiratorios. Durante la inspiración, como están viendo, las costillas se van más hacia los lados, el esternón se va más hacia arriba y anteriormente, y el extremo de las costillas también. Y durante lo que sería la expiración, va a haber las costillas se van a dirigir un poco hacia abajo, es decir, cada una de estas se va a dirigir inferior y medialmente. El esternón se va a ir un poco más hacia atrás y posteriormente, posterior e inferiormente. Y por tanto, los espacios intercostales aquí van a estar más amplios durante la inspiración y durante la expiración van a estar mucho más estrechos. Y todo eso se debe a un cambio en la posición del diafragma, que en la inspiración va a estar más abajo cuando se contrae el diafragma. Lleva hacia abajo y hace que esta cavidad sea más amplia, por tanto los pulmones se dilatan, se llenan de aire. Y durante la expiración va a regresar automáticamente, es decir, deja de estar contraído y por tanto las presiones del abdomen empujan el diafragma hacia arriba y hacen que el aire salga por lo que sería el árbol traqueobronquial. Y eso sería todo lo que es la primera parte de región torácica.